Buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Genoveva Carrión y quiero agradecer la oportunidad que ofrece el Congreso Futureduca de exponer hoy mi artículo titulado Ultraprocesados, la diferencia entre proceso y procesamiento. A mi estimado interlocutor, a quien esté al otro lado de la pantalla, le pido algo: paciencia. Paciencia suficiente para mantener una conversación pausada, que la percepción de uno mismo o de su formación no salga al primer plano y que no espere cuantificar nada de mis palabras. No aportaré ninguna solución definitiva o posibilidad de ella. Aquello que hablemos no se medirá en base a la rentabilidad que suponga el tiempo invertido. Aquí estamos quienes hemos decidido que tenemos tiempo para pensar, quienes desde la pausa y la reflexión calmada generamos espacios de encuentro para modelar la incertidumbre y crear desde ella, quienes nos permitimos, sin ningún tipo de presión, reunirnos en uno de los momentos más convulsos de nuestra existencia para hablar del futuro de nuestra educación. Somos así, derrochadoras en la reflexión y frívolas en los objetivos. No tenemos prisa porque nuestro periplo acaba de empezar. Dice Nietzsche en el prólogo de su libro compilatorio Conferencias sobre el futuro de nuestros centros educativos, en un asombroso tono de invocación mágica: dejaos encontrar, vosotros los aislados en cuya existencia creo, yo os convoco. Tan solo por esta vez no os escondáis en las cavernas de vuestro retiro y vuestra desconfianza. Nietzsche nos pide acción y valentía, y sus palabras nos sirven hoy también, dirigidas a toda la comunidad educativa, apelando desde las instituciones al último educador y estudiante. Ya solo por el tono de urgencia y de cierta desesperación muestra que el objeto de nuestra reflexión, el futuro de la educación, es una cuestión seria y ciertamente inquietante. Así se titula el propio Congreso, Futureduca, una interjección que plantea la pregunta de si lo que queremos saber es cómo será el futuro de la educación, apelando a todas las técnicas predictivas que conocemos, que en absoluto son el futuro, sino una interpretación y proyección de la información del pasado, es decir, una posibilidad estadística y no un modelo inamovible, o si la pregunta se refiere más bien a cómo queremos que sea el futuro de la educación. Y el matiz es muy importante, definitivo podríamos decir, para la construcción de una comunidad soberana y con herramientas para construir modos y modelos de habitar propios. Resulta difícil especular sobre el futuro sin entender bien el presente, y esta es una de las primeras crisis a analizar. ¿Cómo se construye un futuro con un presente en crisis y en permanente estado de actualización, fatigado de información? Comienza Marina Garcés en el preámbulo de su libro Nueva Ilustración Radical diciendo que el mundo contemporáneo es radicalmente anti-ilustrado. El conocimiento hoy no ofrece la posibilidad de emancipación que en otros momentos de la historia de la humanidad representó. Y al ocurrir esto, el conocimiento deja de serlo, se codifica y pasa a la categoría de información. La información tiene objetivos distintos, la información busca mensajes concretos, ¿es efectista o no es? Su velocidad es la del cibertiempo y su espacio el ciberespacio, usando los términos que usa en su ensayo Franco Berardi, La fábrica de la infelicidad. Somos otros anestesiados ante los constantes estímulos y somos más pobres por la banalización inevitable que se produce de los estímulos. Sin embargo, esto, más allá de representar una frontera entre el pasado y el presente, representa una nueva condición humana, con habilidades tecnológicas diversas, porque la condición humana lo es,
precisamente por estar ligada a un contexto sociocultural concreto. Desde el mundo presente, entonces, es posible pensar en nuevos modelos de producción de conocimiento, con nuevas relaciones de interacción para ampliar la base crítica. ¿Por dónde empezamos a revisar los límites si queremos que tengan tales propiedades emancipatorias? Buscamos una nueva relación entre el saber y la emancipación. ¿Estamos preparados para esto? Se trata de un llamamiento a la apropiación, tal y como invocaba el propio Nietzsche, del sistema desde su conocimiento profundo, un conocimiento ya fundado y cuyas raíces y conexiones motoras se ocultan a los ojos de la curiosidad popular. Hasta no hace demasiado tiempo, probablemente hasta que nos dimos cuenta de que la distancia más corta entre la vida y el fin de la humanidad tal y como la conocemos era del tamaño de un virus, el malestar como cuestión social albergaba cierta esperanza. Aún no se había insertado el tiempo de descuento en el relato. Había cierto margen de acción. Hoy ya es el fin y eso lo invade todo, también nuestro ecosistema educativo. No hay esperanzas, nuestro marco vital es de renuncia, inmovilizados porque hagamos lo que hagamos, no va a ninguna parte nuestro esfuerzo. Vivimos en la teoría de que ya no hay posibilidades de un futuro mejor. El escenario contemporáneo de transición sin certezas es siempre de ida y vuelta. Posicionarse en lo comprensible, en la proyección nostálgica del pasado como nueva utopía, tal y como Zygmunt Bauman dice retrotopías, o en una línea que implica el compromiso de una creación, poner a trabajar en afirmativo el cansancio, resistirse a la inercia y pensar de manera creativa sin objetivos predeterminados, tal y como Rosy Braidotti, la filósofa, proclama en su teoría posthumanista de la afirmación. La creatividad aparece pues como una herramienta necesaria dentro del proceso emancipatorio. Y aquí la experiencia de los procesos creativos y sus derivas contemporáneas considero que también requieren un análisis detallado para evitar hacer una traslación de los modelos más situados a contextos más abiertos, trampas discursivas y del relato que no hacen sino seguir promoviendo las capacidades adaptativas de una comunidad movida por una energía amorfa. La cuestión de los procesos se identifica como una posible clave sobre la que incidir. En nombre de los procesos se diseñan marcos programáticos en educación al servicio de la industria y su economía. Utilizamos el proceso como una herramienta de construcción de generalidades fáciles de asumir. El proceso está resultando ser una herramienta útil en la construcción de un relato que se proyecta hacia un futuro muy próximo, casi un presente lejano, con un único propósito: conectar de manera adaptativa los requerimientos del mercado. Crear un lugar en contraste con un mundo estandarizado y normativizado, que además cada vez lo va a estar más por todo el proceso evolutivo de las tecnologías digitales y de nosotros con ellas. Una metamorfosis inevitable del cuerpo propio que abordar desde la creatividad y la resistencia. El artista visual Daniel García Andújar habla de la importancia de introducir elementos perturbadores que desmantelen todos los lugares comunes que construyen los procesos hoy y sobre todo sus propósitos. Así, pensamiento tras pensamiento, vemos cómo sobre la educación descansan las mismas crisis que sobre cada uno de nosotros y vemos cómo desde el contexto educativo podría existir también esa posibilidad de construir un nosotros diferente y cómo para tales cometidos la decodificación es una labor sobre la que reflexionar para desvelar con mucha pulcritud el porqué de los procesos, qué ideas y qué pensamientos hay detrás de ellos, qué proyectan y qué compromisos implican. ¿Están mediados estos procesos? ¿Qué diferencia hay entre proceso y procesamiento?
Esta intriga alrededor de los reivindicados procesos desvela una zona en sombra de los mismos y para iluminarla resulta interesante la analogía con los procesos que sufren los alimentos para transformarse en nuevos productos brillantes, hiperpalatables, hedonistas y sobre todo al servicio de la industria alimentaria. Efectivamente, en este caso se va más allá del proceso en su definición y se habla de procesamiento. Pero ¿cuál es el punto de inflexión entre ambos términos? ¿Qué es aquello que hace que la definición de un proceso se extienda más allá y la propia palabra sufra esa expansión hasta llegar al término procesamiento? Esa fuerza de transformación y estiramiento del proceso para condicionar su deriva hacia el procesamiento es la existencia de un propósito. El propósito de un proceso lo transforma en procesamiento. Este nuevo concepto que habla de la idea de crear alimentos que tienen un propósito que cumplir en la industria alimentaria se acuñó recientemente en el año 2009 un nuevo término, ultraprocesados. El médico e investigador Carlos Monteiro, junto con su equipo del Centro de Investigación Epidemiológica en Nutrición y Salud, acuñó el término ultraprocesado, distinguiendo en su definición entre alimentos, nutrientes y procesos, siendo estos últimos los procesos los que responden a un propósito final. Ultraprocesado desde la perspectiva de la conexión de los procesos con los propósitos de agentes que obran sobre nuestra subjetividad para el beneficio propio, es una manera de abrir nuevas preguntas en nuestro circuito. ¿Cuáles son los propósitos de nuestros procesos? ¿Ofrecen una visión sesgada e incompleta de las problemáticas que abordan? ¿Somos capaces de hacer una lectura analítica de los procesos creativos que nos permita detectar exactamente los componentes destinados a construir vínculos propositivos? Emulsionantes, aditivos, azúcar, aspartamo. ¿Qué consecuencias tiene romper con el propósito de los procesos para poder hablar de procesos y no de procesamiento? Recopilando todo lo expuesto, la conciencia del propósito de nuestros procesos es la clave que buscamos para activar todo un proceso de decodificación, desmoronamiento y finalmente deriva. El conocimiento cobra un valor superior al de la información cuando no hay objetivos cerrados. Los cambios culturales no operan de la misma forma en que lo hacen los científicos, no rechazan los cambios de manera automática al no ser validados, los insertan, los reciclan y los procesan para transformarlos en sustancias nuevas, tal y como Eva y Youth nos cuenta en La salvación del alma moderna. La pregunta central por responder, más allá del esfuerzo por entender cada uno de los ingredientes de la receta de los procesos creativos de nuestro pensamiento, es si existe esa posibilidad de un nuevo paradigma en educación que saque ventaja cualitativa de toda la información obtenida y que transmute el propio significado de ultraprocesado, redireccionando los propósitos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.